Aprendiendo con la verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa amigo Aprendiendo con la verdad por un periodismo sin ataduras. A lo largo de todos estos años hemos estado dialogando, tratando de orientar, de formar ciudadanía y de alguna manera lo hemos logrado. En otros casos nos sentimos decepcionados. Sentimos como que el país no avanza en su proceso democrático. Hemos visto golpes de Estado, hemos visto conatos, hemos visto enfrentamientos, hemos visto poblaciones enfrentadas entre sí, hemos visto políticos corruptos, hemos visto líderes que realmente nos han decepcionado. Hoy tengo el privilegio de tener de visita, y casi es una entrevista en el aeropuerto porque está casi a punto de salir, al doctor Bernardo Villela. Bernie Villela, bienvenido al programa Aprendiendo con la Verdad y bienvenido realmente nuevamente a Cobán. Gracias, Roberto, muy amable. Cuéntenos, ya se va de nuevo otra vez a Miami, ¿verdad? Así es, ahí vivimos actualmente. Bernardo Villela es uno de los fundadores y promotores porque la Universidad de San Carlos se trasladara o se descentralizara hacia el norte de Guatemala. Específicamente es uno de los fundadores del CUNOR, ¿no? Cuéntenos esa parte de su historia. ¿Cómo nace esa idea de traer la universidad y cómo nace luego de que usted regresa a su pueblo natal, hecho un profesional como odontólogo? Gracias, Roberto. La verdad es que antaño se había formado un comité. Que estaba el Canchepape. Sí, exactamente, pero hay otros personajes. Estaba el profesor Esteban Popcal, que era el presidente, Januario Tení, un perito contador, don Arnoldo Chocó Meshla y don Enrique Pape Choc, el canche. En algún momento estuvo colaborando también el chino Sam. Y más adelante, cuando ellos empezaron su gestión, yo les decía que era muy simpática la gestión porque querían una escuela de Derecho. Y en aquel entonces la Universidad de San Carlos de Guatemala estaba pensando totalmente en otra perspectiva educacional. Vine en el año 1971, de vuelta de la Universidad de San Carlos de Guatemala, graduado como cirujano dentista, con el afán de empezar una nueva vida en Cobán. Y tuve la satisfacción por la trayectoria que este servidor de ustedes había tenido como líder estudiantil y como miembro del Consejo Superior Universitario, representando a la Universidad de San Carlos de Guatemala. El que estas personas que ya mencioné, que tienen todo el mérito para que se haya creado el Centro Universitario del Norte, me nombraran como un asesor. Y ese es el comienzo de una ardua y larga tarea, en la cual tiene un valor preponderante el licenciado Bernardo Lemus Dimas. Para los que conocen el biotopo del Quetzal, hacia arribita hay creo que un hotel ecológico que manejan ahora sus hijos. Bernardo Lemus fue graduado del Instituto Normal Mixto del Norte, es originario de Purulá y él tenía un amor muy grande por Alta Verapaz. Y de ahí viene la idea que el primer centro regional que se creara después de que Saltenango fuera el de Cobán. Y francamente, pues él, en mi opinión, es una de las personas fundamentales para tener el Centro Universitario del Norte que ahora tenemos. Obviamente, la Universidad de San Carlos de Guatemala en aquel tiempo ya no estaba pensando en una carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales y tuvimos que decirle a los compañeros que estaban en ese comité que la idea era crear nuevas carreras, porque los centros regionales realmente fueron creados en base de la vocación regional, que era lo que esta región del país necesitaba para que pudiera desarrollar precisamente esta región. Y de la misma forma se fueron creando otros centros regionales. Actualmente la única carrera que persiste, de la que abrimos en el año 1976, es la carrera de geología. Todas las otras prácticamente han cambiado totalmente. En aquel tiempo había un técnico universitario en geología y recursos minerales, ahora hay una licenciatura, que es la que prevalece. Luego había una carrera pecuaria y una carrera de recursos agrícolas. Todas las demás no eran carreras a reconocer.
Debido a que la Universidad de San Carlos de Guatemala ya ofrecía toda la gama de carreras tradicionales que ustedes ya conocen. Así que así es como comienza mi actividad. Y al entrar en el proyecto de gestión, tuve, como les cuento, pues el apoyo del rector de aquel entonces, que era el doctor Roberto Valdeavellano Pinot, que como odontólogo y habiendo trabajado con la junta directiva, pues de inmediato nos ayudaron y nos apoyaron de una buena manera para que planificación de la Universidad de San Carlos de Guatemala pensara que se abría el Centro Universitario del Norte. ¿Usted fue el primer director? Así es, tuve el privilegio que así fuera. Hubo varias razones, inclusive hubo preguntas al comité asesor, fundador del Centro Universitario del Norte, para ver si era la persona adecuada. Me acuerdo muy bien que también el doctor Eduardo Cortés, PAC, de alguna manera también propuso su candidatura. Al final de cuentas, estimando la actividad de experiencia estudiantil y direccional que había tenido en las aulas de la Universidad de San Carlos, pues decidió el Consejo Superior Universitario elegirme como el primer director del CUNOR. Yo quiero, antes de continuar con este tema del centro universitario, que pueda usted trasladarle un mensaje a toda esa juventud que nos puede ver o a los padres de familia que nos puedan estar escuchando y viendo, porque yo lo he tomado a usted como una persona emprendedora, una persona que no claudica y una persona que realmente sueña con un mejor país. Hoy por hoy tengo el concepto de que la nueva generación en realidad se está perdiendo en sus valores, en sus principios y ante todo en su propia identidad. ¿Cómo es que usted llega a la universidad cuando en aquel entonces usted no es hijo de papi? Hoy los hijos de papi estudian con todos los privilegios en sus propias casas. El niño va a ir a la escuela, a la universidad, ya le tienen que dar carro. El muchachito ya va a ir a la universidad, tiene que ya tener un montón de privilegios. Y cuando en aquel entonces se trabajaba, o mejor dicho, se trabajaba o se estudiaba. ¿Y cómo hace para usted llegar a la universidad? Creo que esa experiencia hay que trasladársela, porque la gente dice, bueno, pero este es un hombre de pisto, fácil llegó, fácil se hizo profesional, cuando realmente nos conocemos de años, Bernardo. Así es, gracias. Y de repente, si nos ponemos melancólicos, nos ponemos melancólicos. Bueno, Roberto, gracias por la pregunta, pero la verdad que es una pregunta probablemente de las más importantes. Importantes porque provengo de una familia de 9 hijos. No estábamos en extrema pobreza, pero sí éramos muy pobres. Y era muy difícil para nosotros poder salir adelante. Sin embargo, la meta, por lo menos personal, era ir hacia arriba, hacia adelante y procurar un mejor destino para mi familia. Modestia aparte, fui el mejor estudiante del Instituto Normal Mixto del Norte. Y gracias a eso, obtuve una beca de la Universidad de San Carlos de Guatemala para poder ir a estudiar. En aquel tiempo, la AID, que era la Asociación de Ayuda del Desarrollo de los Estados Unidos, proveía 25 becas, las cuales daban una asignación de $50 al mes. Y esas 25 becas se distribuían entre todas las unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo tuve el privilegio de obtener una de esas becas, de esas 25 becas. Con eso ¿Las 25 becas eran a nivel nacional? A nivel nacional. Sí, solo había 25 becas para todas las unidades académicas. Y era una beca que se llamaba de asignación, consistente en $50 mensuales. Con esa beca yo pude... El 1 por 1, que valga la pena. En aquel tiempo. Estamos hablando... En aquella época 125 por 8... No, pero era a su distinguido auditorio les quiero contar que estamos hablando del año 1965. Y por esa razón, pues, tuve la oportunidad para poder estudiar odontología. Era una carrera elitista, donde realmente la única gente que tenía acceso era gente que tenía dinero. Y siempre se preguntan por qué Bernardo Viela se hizo dentista. Era precisamente porque hubo esa beca de asignación. Pero la parte importante, esa beca había que devolverla una vez uno se pudiera graduar, porque lógicamente eso serviría para ayudar a un futuro estudiante.
Así fue como yo fui a la Y facultad. que de hoy por hoy odontología. todavía sigue ese mecanismo. Probablemente hay más becas que las No, que, y se que sigue había con antes. ese mecanismo Sí. de que el becado tenga que devolver la Devolver plata en un ese momento dinero. dado Así por es, unos así es, plazos. así es. Así es como yo voy a la universidad. ¿Y cómo le trató la ciudad a usted? Bueno, Porque en aquel entonces ir a la ciudad capital era nueve, como ir a Miami hoy. 9 horas para llegar en Claro. bus, ¿verdad? Y solo veníamos una vez al año, que era para fin Y de era un año, lujo. que era para venir en... Sí, la verdad que sí. Bueno, hay muchas coyunturas. Cuando estaba En la aquella época en aquel- ni soñábamos que iba a llegar el asfalto. Así es. Bueno, el asfalto, recuerde usted que es gracias a don Julio César Méndez Montenegro y teníamos a un diputado que se llamaba don Tomás Leal Sánchez, que era machico, nuestro querido médico, que él dio prácticamente como una petición especial que la gestión de Julio César Méndez Montenegro promoviera la carretera al norte. Y fue así como se hizo la carretera acá. Llegó la terracería hasta Cobán y fue inaugurada la última parte por el siguiente periodo presidencial, que era del general Carlos Arana Osorio. Ya. Cuénteme pues, ¿cómo le trató la ciudad? Porque fácil es Un poco difícil, fácil pero... es como los papás coartamos o le vedamos el derecho a los hijos a ir a la capital no te vas porque te vas a ir a perder, no te vas a ir a meter, hoy por hoy se dice de las malas, te vas a drogar y todo el rollo. Quiero serle muy sincero, en aquel tiempo era muy seguro caminar en autobús. Costaba 5 centavos, yo tomaba 2 buses, uno que me llevaba de la casa donde vivía al centro y del centro tomaba otro bus para poder ir a la zona 12. Los primeros años los pasé en la ciudad universitaria, que está en la zona 12, allá por la avenida Petapa, por la Petapa. Y los últimos 4 pues los pasamos allá en el Paraninfo Universitario, que queda en la primera y 12 calle, ahí cerca del Hospital San Juan de Dios. Entonces, cuando íbamos a la avenida Petapa, pues lógicamente había que tomar 2 buses. Y obviamente había que madrugar, pero nunca hubo ningún problema, eran 10 centavos. Que es muy interesante porque, fíjese que yo tengo una abuela. En aquel tiempo, pues ahora ya no existe mi abuelita, pero ella me daba 50 centavos a la semana para que pagara mi bus. Y, en fin, tuve mucha ayuda de la familia de mi madre. Y la abuela, pues se lo tengo que agradecer, mucha me da para el bus. Y era como me transporté todos esos años, que fueron 6. ¿Hay algo que le haya impactado a usted pasar esa etapa de universitario? Yo creo que es el aprendizaje de ver a la población, cómo se aglomera en un bus, toda la gente que va tratando de entrar a un bus, cómo entrar con un canasto y poder irse, ver... Le pregunto eso porque ¿cómo le nace la conciencia a usted luego, cuando regresa acá, de no venir solo a hacer plata? Pero es que fíjese que tenemos que regresarnos a otro contexto, porque cuando yo fui a Cuando me Guatemala... habla que fue líder estudiantil, o sea, Fíjese esa que- parte quisiera... No, lo que pasa es que fíjese que cuando yo tenía 14 años, nosotros teníamos a la Asociación de Estudiantes del Instituto Normal Mixto del Norte, que era presidida por don Valerio Max, un personaje de los Max de por allá, camino al estadio, todos unos intelectuales muy importantes, las hermanas, los hermanos, y estaba otro personaje que ya falleció también, que se llama José Luis Paz Fernández, y su servidor era representante de clase, tenía en aquel tiempo 14 años, y quisimos votar al gobierno de Diego Aras Fuentes. Tomamos el instituto y caímos presos. O sea, de ahí le nace la Sí. conciencia. Así es. Ahí comenzamos a ver cuál era la problemática. No a través de la universidad. No, éramos estudiantes. E inclusive Roderico Segura, que ustedes saben que fue rector de la universidad, fue alcalde de la ciudad de Guatemala, eran del Petén, ellos se habían graduado aquí, venían del Petén a estudiar, que muy simpático, también se venían por el río, se venían vía Cebol, todos los Segura fueron unos grandes líderes universitarios, entre ellos Julio Segura, probablemente uno de los líderes más connotados de la época, un orador quizás el más brillante que he escuchado, eran peteneros, y ellos venían por el río para venir a estudiar, iban una vez al año al Petén, ¿verdad? Y igual manera venían los de Salamá, y esa era la gente que más enseñó el tipo de dificultades que hay para poder formarse. Nosotros empezamos a ver el problema de Diego Aras Fuentes como una situación difícil. Le contaba a una amiga que está por ahí en el público el día de hoy, que se llama la licenciada Chacón, que está ahora aquí con nosotros. Le contaba hace ratos que
en aquel tiempo la problemática de ver la injusticia que se estaba cometiendo provocó la organización de uno de los grupos más importantes en la historia del país y se llamaba Fuego, que era el grupo estudiantil de todas las escuelas secundarias nacionales que existían en el país. Y esas escuelas dieron pie a que la Asociación de Estudiantes Universitarios se consolidara con líderes de verdadero calibre. Fuego quiere decir Frente Estudiantil Organizado Guatemalteco. Guatemalteco Organizado, Fuego. Y ese fue el grupo que, inclusive de ahí hubo presidentes, hubo gentes muy importantes, que en aquella época del año 60 se formaron. Y cuando usted preguntaba hace un ratito, que pensé que se iba su pregunta respecto de los jóvenes, pensé que me preguntaba cuál era la situación de los jóvenes. Si usted sabe y habló de algo de apatía, yo también le quería comentar que la gran problemática que tenemos, y quizás por ahí iba a venir alguna otra pregunta, pero el problema es que esos líderes de los que estoy hablando prácticamente fueron desaparecidos en la década del 70 y el 80. Hace pocos días hablábamos también con la licenciada Carla Chacón y con algunos amigos que estuvieron participando en una reunión, que un líder cuesta formarlo, cuesta educarlo, porque el líder primero tiene que aprender, segundo tiene que ser identificado con lo que cree, y tercero tiene que tener algo que es importante. La gente tiene que creer en algo. Tiene que tener un concepto ideológico bien fundamentado que es inexpugnable. El que tiene una ideología la debe mantener hasta el final de sus días. El que cambia de camiseta de allá para acá, hoy es del Comunicaciones y mañana es del Municipal, esa gente no tiene ningún valor. La gente importante es aquella gente que mantiene un concepto ideológico, sea del contexto que sea. Le vaya como le vaya. Pero tiene que ser una persona consistente con lo que cree. Y entonces, ese era el grupo de personas que en aquel tiempo se formaban, y la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del conflicto armado, pues por el desastre que tuvimos, la persecución castrense que tuvimos, el desastre militar en contra de los líderes universitarios, provocó que más de 360 profesores de alto calibre desaparecieran del panorama, y otros que no desaparecieron tuvieron que huir, la gran mayoría a México, Costa Rica, Sudamérica, Estados Unidos, etcétera, Canadá, y se desapareció toda la gente que tenía probablemente cabeza para educar y enseñar. Y que si usted no se va, también no estuviéramos platicando. Eso, también otra cosa importante de connotar. Usted salió más corriendo que andando. Así es, estuve amenazado de muerte y bueno, lo más crítico, ojalá que tengamos espacio, pero quiero contar algo muy especial. Para cualquier persona, siempre tenga listo su pasaporte. Porque si tiene pasaporte, pues hay que buscarlo, hay que tenerlo. Uno nunca sabe cuándo tiene que salir. Y cuando a mí me tocó salir, mi pasaporte no estaba vigente. Afortunadamente, en aquel tiempo era muy fácil. Llegaba a una agencia de viajes, iba al Ministerio de Gobernación y entonces el Departamento de Inmigración ponía un sello y revalidaba el pasaporte, porque supuestamente iba a comprar un boleto para viajar. Entonces esa fue la situación fácil que tuve. De lo contrario, probablemente no hubiera podido. Se lo hubieran bloqueado. Así es. Y bueno, yo me imagino, y eso pues cae de su propio peso. Si me hubieran querido desaparecer, me hubieran desaparecido. Y hasta la fecha no he identificado al militar de una lista como de 8 que tengo, que me salvó la vida, porque francamente la orden estaba dada para que me ejecutara. Claro, no, y es que realmente lo que estamos platicando pareciera un poco desordenado, y va a disculpar, doctor, de que lo manejemos de esta manera, pero hay tantas cosas que pudiésemos estar dialogando como parte de una escuela de sociedad, como una parte de escuela de sociedad, que eso es lo que quisiera, porque al final, le vuelvo a insistir, cómo le nace la conciencia, y estábamos con la cuestión del instituto de Emilio Rosales Ponce, esa parte la suspendimos. ¿Qué fue de ellos? ¿Por qué terminó ese movimiento? Porque lo que siempre he dicho yo es que la democracia de este país se empezó a deteriorar cuando se empezaron a dar las elecciones de la niña a escuela, de la señorita a instituto, mediante votos comprados. Cuando antes se hacían campañas de altura para que la señorita ganara. Pues. Así es.
¿verdad? Pero, ¿qué nos pasó? ¿Dónde nos perdimos? ¿Qué es lo que siente usted que nos ocurrió como país? Yo creo que los errores... ¿Qué pasó con ese grupo que ustedes tenían? Bueno, el grupo nuestro, por supuesto que fue a diferentes... No, una vez uno se gradúa del instituto, agarra camino y la gran mayoría fue a la universidad y otros se quedaron como maestros. En aquel tiempo nadie quería ser bachiller porque decían que si fracasaba en la universidad no conseguía trabajo. Entonces, si no conseguían chance, mejor que se quedaran aquí de maestros. Y había un grave error porque se perdían talentos. Yo me recuerdo en particular de un amigo mío que tuve el placer de compartir por ser los mejores estudiantes del instituto. Nos dieron un viaje a los Estados Unidos cuando estábamos en tercer año básico. Se llama Federico Cali Callers, un excelente médico, es de Campur. Claro. Y este servidor, pues vivíamos cerca, ¿verdad? Él salió por la sección B o por la A, pero eran 2 secciones de tercero. Nos llamaron, nos dijeron, ustedes son los mejores, y se van 2 meses a Estados Unidos. Cuando volvimos, y me dice un tío a mí, mira, me dice, ¿te vas? Sí, ¿por qué? Porque soy uno de los mejores estudiantes. ¿Y qué querés ser? Quiero ser maestro, como decían todos los demás, porque somos muy pobres y con eso le voy a dar a mi mamá. Mira, mi hijo me dijo, estás cometiendo un grave error. Aquí tenés casa y comida. Y te venís a Guatemala. Ese era el esposo de mi tía Amargo y era secretario general de uno de los sindicatos, de unos obreros. Entonces los obreros empiezan a enseñarle a uno una conciencia de que sí puede ir hacia adelante, porque los obreros y los trabajadores siempre han perseguido el bienestar común. Y de esa cuenta, pues él me da la oportunidad. Voy a los Estados Unidos y cuando vuelvo, pues cuando regreso a Cobán, me estoy haciendo campaña esos últimos días de fin de año para buscar, había unos torneos de fútbol de patojitos, de muchachitos que jugaban fútbol a la orilla del gimnasio antiguo, y ahí empezando a buscar firmas porque se necesitaban 15 estudiantes para poder aprobar bachillerato de nuevo en el instituto, y pudimos conseguir 12 y tuvimos que comprar 3 matrículas entre todos para poder ajustar los 15, y así conseguimos que fuera aprobado por el ministerio. Hicimos un programa de bachillerato. Pero el resultado es que las personas que estudiábamos en aquel tiempo también tuvimos el privilegio de tener grandes maestros, profesores por vocación. Si usted tiene buenos profesores, va a tener buenos alumnos. Y entonces eso es lo que está faltando ahora. Tiene que haber una vocación para enseñar. Y si no se tiene, pues probablemente se pierde esa mística que usted está hablando. Y entonces también cuando se vuelven grupos muy aglomerados, que ello sea de paso, me sentí el hombre más triste del mundo porque me sentí como que habíamos regresado 80 años cuando pasé por las afueras del instituto y encontré que había unos padres de familia con unas carpas que esperaban 4 o 5 días para poder registrar a sus hijos. Eso es lo más ridículo que puede haber. Nuestro país está atrasado porque no le damos pie a la educación y a la luz del día. A los que hay que educar es a nuestras nuevas generaciones. Y da una pena que los pobres padres de familia están viendo cómo entran al instituto. Y eso es lamentable, pues, cuando debiera haber, no uno, debiera haber 4 o 5 institutos ya, porque la población crece. A uno le da pena. Yo cuando crecí, había quizás 20 tiendas en Cobán. Ahora empiezo a manejar por toda la calle Belice y hay 300, 400. Quiere decir que la ciudad ha progresado como que económicamente, pero está atrasada culturalmente. Sí, y realmente esto sí hay que recordar y decirlo y condenarlo. Es que ninguno de los últimos gobiernos le ha apostado a la educación. O sea, es decir, se ha apostado al incremento salarial del maestro, pero no a la educación, no a la calidad educativa y no a la inversión de poder dar la posibilidad de descentralizar también, porque siempre he dicho, ¿por qué solo el Emilio? Porque ya la población también... necesitamos más institutos. Necesitamos más institutos. Definitivo. Entonces, sin embargo, y sí lo debo recalcar de nuevo, es que este partido en el poder actualmente nos pidió a la sociedad civil que les tuviéramos paciencia y que ellos iban a resolver el problema del Emilio Rosales Ponce y hoy por hoy también de la escuela de comercio, de que ya no iban a haber colas, no iban a haber padres de familia amaneciendo el 31 de diciembre en Champas, y sin embargo no ha mejorado absolutamente nada. Esto sí es lamentable. Regresando, doctor,
nosotros somos de dos generaciones diferentes. Así es. Y cuando yo me dirijo a la juventud, les he dicho repetidamente que le pido perdón a nombre de mi generación porque realmente no hicimos bien las cosas. Pudiésemos tener un mejor país si nosotros en su momento hubiésemos hecho algo mejor porque tuvimos la oportunidad de no tener la vida que ustedes tuvieron como generación, que fue otro rollo. O sea, pese a que no es mucha la diferencia, sí vivimos cosas diferentes, escenarios diferentes. Pero el problema es que la nueva generación no está viviendo nada, pues. ¿Qué podemos hacer para que la generación tome conciencia y la población en general tenga identidad nacional? Porque el problema es que no tenemos identidad nacional. Es una de las mejores preguntas que probablemente he recibido el día de hoy. Porque la verdad es que lo que les enseñamos a nuestras generaciones es totalmente tergiversado. Se nos enseña una historia falsa, una historia que no existe. Nos enseñan todavía que Tucumán que falleció con una flechita y que se tiñó de sangre el río y todo el rollo. Eso no es cierto, pues. Es decir, no existe ninguna realidad de ese calibre. Yo creo que lo rojo, el quetzalito es la sangre de Tucumán. Sí, yo creo que el rollo principal es, por ejemplo, que sea como un libro de texto del señor Severo Martínez con La Patria del Criollo, donde verdaderamente se explica cuál es el proyecto, cuál es el propósito de la conquista española, cómo fue que ocurrió y cómo fue que pasó. Y más adelante, los vicios que acarrea una conquista, bajo de la cual el interés principal es buscar oro y no buscar otras cosas. Hay un libro muy especial que habla por qué los países son pobres y por qué los países son ricos. Y es un libro muy interesante porque fíjese usted que, por ejemplo, comparan cuando los mexicanos pierden todo el sur de los Estados Unidos y ahora valga decir el norte de México, donde está California, Arizona, Nuevo México, etcétera, etcétera, Texas, grandes estados, que fue a través de una guerra entre México y los Estados Unidos y estúpidamente pues, se perdió ese territorio, como también nosotros perdimos Belice, como también nosotros perdimos Chiapas y Soconusco. Bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero el tema es el siguiente: ¿cuál es el tipo de administración que existe en un lado y en el otro? Fíjese que existe Sonora de Arizona y que existe Sonora del otro lado del estado de Sonora. Son parientes, son amigos, pero los del lado gringo viven una vida diferente y los de este lado viven una vida miserable. ¿Por qué? Porque existe un tipo de organización totalmente distinta. Los Estados Unidos se crearon a través de colonizadores que no venían a buscar oro porque no lo había en el área al cual llegaron. Sin embargo, lo había en California, saquearon y se fueron, pero no construyeron. Entonces los españoles solo pensaban en saquear, pero no en construir. Por esa razón nosotros somos los países que somos, en donde no había oro, pero sí había otro tipo de cosas que no vieron los españoles porque eran haraganes. En cambio los otros empezaron a traer gente que pudiera procurar desarrollar una colonia. Entonces los colonizadores gringos, los colonizadores ingleses, que crearon Estados Unidos, como crearon Canadá, como crearon Australia, como crearon Nueva Zelanda, Sudáfrica, etc., es un contexto completamente distinto. Porque la idea es... Otro contexto, otra mentalidad, otra formación, otra visión. Así es. Acá solo hubo saqueo, hubo tener una gran cantidad de indígenas trabajando para cada finca, para cada territorio. Dicho sea de paso, aquí vale la pena mencionar algo, quizás lo más especial, ¿verdad? Imagínese usted que para poder diferenciar un grupo de otros, viene una uniformización, les ponen uniforme, y de ahí nacen los trajes típicos. Usted sabe que los trajes típicos es un concepto alienante. Solo para diferenciar cuántos indígenas tengo yo en mi finca o en mi pueblo. En Severo Martínez usted va a leer ese capítulo que se llama Pueblo de Indígenas. No voy a usar la otra palabra porque dijeron que ahora era como que ofensivo. Pero para mí realmente no tiene ningún concepto contextual porque la realidad es una y a ellos les pasó y nos pasa a todos. Porque aquí estamos hablando mayas también. El hecho que tengamos un color blanco. Yo les digo a mis amigos, yo soy producto de la violación alemana.
O sea, violaron a las indígenas y nosotros tenemos este color. No nos debemos sentir orgullosos de que hayan violado a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas para tener este color. Pero sí nos sentimos orgullosos de que hablamos quechí porque nacimos aquí y nos sentimos mayas, que es una gran diferencia. Pero hoy también hacen una diferencia, que los mayas no lo ven a usted como maya, sino como ladino. Que ese es otro contexto que deberíamos de hacer otro programa. Así es, así es. Pero si, regresemos otra vez. Bueno. Porque yo lo que quiero es que usted le deje un mensaje de vida a los padres, a la juventud, para ese cambio de actitud que necesitamos. Porque este país se está desboronando, va en plena bajada y sin frenos, sin túmulos. O sea, ahora sí hay túmulos por todos lados en las carreteras, pero este país sí no lleva nada, ni siquiera un trozo que lo pueda parar. Y yo sí temo que a muy corto plazo estemos como Venezuela, que muy corto plazo, aunque algunos vanaglorian y andan con sus cachuchitas ahí con el Chávez enfrente, pero yo no quiero ver a mi país como Venezuela. Bueno, ¿cuál es su mensaje? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los papás? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esa juventud reaccione? Porque también no hay que desconectarnos de que la tecnología también los tiene adormecidos. Dos cosas diría yo. Número uno, decir como guatemaltecos que tenemos el derecho para que nuestros hijos sean educados de una manera adecuada y reclamar que sin educación nuestro país no va a ninguna parte. Incluso la comunidad internacional ya debería de evitar de estar imponiéndonos cosas, proyectos de desarrollo sin pensar antes en la educación, porque el problema es que nos vienen a meter un montón de proyectos fumados desde Europa, fumados desde Estados Unidos, Así es. sin que se conozca la realidad nuestra. Así es. Y han sido millones y millones y millones de inversión en Guatemala. Así y no salimos de donde estamos. Así es. Perdón que le haya interrumpido. No hay cuidado, yo diría que lo primario es reclamar nuestros derechos como ciudadanos. Tenemos derecho a la educación, hay que reclamar y que sea de calidad. Número dos, creo que crear conciencia en las personas que tenemos como mentores. Porque si nuestra gente no está educando y solo vamos a cubrir el chance, pero no estamos dando mensajes y no queremos ser verdaderos maestros, verdaderas fuentes de enseñanza y de aprendizaje, estamos mal. El apostolado del magisterio no existe en la mayoría de los casos. Hay algunos brillantes, pero hay otros que solo van a chancear. Número tres, yo diría que la juventud, que es el futuro, debiera de estar más bien preocupada por rescatar los valores por los cuales están acá y buscar un futuro mejor, que estar preocupados por una superficialidad tecnológica que no los lleva a ninguna parte. Por ejemplo, yo creo que es ridículo que, por ejemplo, en este momento no estimulen a nivel de las casas el que los niños salgan a oxigenarse, que salgan a hacer actividades extramuros, que vayan a hacer deporte, a correr, a caminar, en lugar de estar jugando maquinitas, ¿verdad? En lugar de estar jugando en el teléfono, en la tableta, o en lo que fuera. Yo diría que lo más esencial es que los padres de familia también vean la posibilidad de que los jóvenes necesitan educarse y ver qué significa el medio ambiente, ver qué está pasando con nuestro entorno. Pero por el otro lado, también ser exigentes para tener un mejor nivel académico. Lamentablemente, nosotros nos hemos acomodado que lo que importa es pasar una clase, no importa si la aprendimos o no. Entonces yo creo que los jóvenes, en lugar de ver la forma de hacer una profesión fácil o salir de una educación primaria o secundaria fácil, es reclamar una mejor educación. Y eso lo pueden hacer obviamente también los padres de familia. Y la otra cosa que creo que es esencial es que los maestros deben enseñar qué es Guatemala. ¿Dónde está Guatemala? ¿Qué necesita Guatemala? ¿Para dónde debe ir Guatemala? Todos lo sabemos, no es ningún secreto, pero sí lo debemos de educar, lo debemos de enfocar. Lo que pasa es que existe el miedo de decirle a las personas cuál es la realidad. Hay que sustraerse a la historia, pensar por qué los españoles nos hicieron lo que nos hicieron, pero tampoco nos quedemos quedar en ese marasmo histórico, sino por el contrario, tenemos que emerger como ave de fénix e ir más lejos de lo que nos está ocurriendo. O sea, no estar recapitulando la historia solo como una cuestión, ¿cómo diría yo? Desgastante para la sociedad, porque todos andan con la bandera de la revolución, en la cuestión de que sí, que
la tierra es nuestra y que... Porque no sacamos absolutamente nada con este tipo de cosas. Pero regresando un poco, y usted habló algo de la educación, y como fue director del CUNOR, quiero consultarle, ¿qué criterio tiene usted en este momento de la universidad? Y le voy a emitir mi opinión y quisiera que si lo debatimos, porque para eso es el programa. Es que la universidad perdió su autonomía. O sea, los universitarios graduados de la San Carlos hicimos un juramento de defender la autonomía y sin embargo no lo hacemos. ¿Qué está ocurriendo con esa degradación? Bueno, yo creo que la Universidad de San Carlos de Guatemala empieza a ser demeritoria desde que la descabezaron. Desde que la descabezaron. Eso sería mi primer punto de partida. El segundo aspecto que es muy importante mencionar es que dejaron que se politizara. Bajo ningún punto de vista, la Universidad de San Carlos de Guatemala debiera de permitir la participación política adentro de la universidad. Política partidista. Política partidista. Porque la universidad por naturaleza siempre ha tenido su política de elegir y ser electos o de decidir sobre las autoridades universitarias, pero dentro del contexto académico, lo que dictan las leyes de la autonomía universitaria, del por qué somos un ente autónomo. Yo creo que la politización partidista, o sea, la presencia de partidos políticos dentro de la Universidad de San Carlos, es el principal deterioro. Y el otro aspecto que es el más lamentable es que dejaron de ser críticos, que dejaron de ser veedores. Lamebotas son los... Dejaron de ver cuál es la verdadera realidad de Guatemala. Estoy usando la palabra veedores, que es muy colombiana, pero es una palabra lingüística muy bonita que me gustó y se la estoy adoptando a ellos. Gente que observe, que vea y perseguir la realidad de lo que pasa dentro de la universidad. Nosotros creemos que la universidad ha perdido su paradigma. La forma paradigmática de la universidad era decir, por ejemplo, están contaminando el lago de Izabal la compañía Exmíbal, una compañía extranjera que vino a extraer níquel aquí y van a acabar con el lago de Izabal. Viene una crítica constructiva defendiendo los intereses del país. Inmediatamente la compañía Exmíbal para su producción y ven una mejor manera de ver cómo podían drenar esa contaminación. Lago de Atitlán, se empieza a decir que cuando se haga toda la construcción de la ciudad de San Cristóbal, se empiecen a buscar tamices, que se empiecen a hacer drenajes a lo largo del río Villalobos, para que se deje de contaminar el lago de Amatitlán. Viene la Universidad de San Carlos y propone cosas como esas, situaciones como esas. Propone que, por ejemplo, la educación debe ser muy importante en el contexto de que todos los jóvenes que lleguen a la Universidad de San Carlos de Guatemala tengan un mínimo de conocimientos. Porque quien paga la Universidad de San Carlos de Guatemala es el pueblo. Y el pueblo de Guatemala no está recibiendo ningún beneficio de los egresados porque no tienen ningún concepto de conciencia social. No tienen ningún concepto de lo que es la población. La sensibilidad se ha perdido y la sensibilidad de los actual graduados, con raras excepciones, porque no podemos generalizar, es el hecho de que les preocupa principalmente lo que puedan hacer al salir, pero no les preocupa en qué medida puedan generar un apoyo para un mejor país. Y eso porque la Universidad de San Carlos dejó de enseñarlo, dejó de decirlo, dejó de mamarlo, que la gente vea qué está pasando dentro de un contexto país. Y que no sea eso solo para la huelga de Dolores, pues, porque debe ser un programa sistemático que responda en todo momento a esas necesidades del pueblo. Así es, lo que pasa es que el concepto chusco, jacarandoso, de crítica humorística, para ver lo que es el estatus social y lo que es el estatus del país, etc. Está bien, pero es un día, es festivo. Pero eso debe de emerger en las aulas universitarias, donde la gente debe fundamentar sus principios, donde haya principios filosóficos bien acentrados de qué es y para qué fueron a la universidad. La universidad es para que nosotros formemos mejores ciudadanos y que en el futuro sean dignos representantes de un cambio para tener un país con otras realidades. Actualmente no lo hay porque no lo estamos enseñando. Entonces la universidad se ha salido por completo de su concepto de ir y enseñar a todos.
de descentralizar y de ser una extensión Ahora es de del conocimiento. ir y explotar a todos. Así es, ha cambiado totalmente. ¿Y cuál sería su mensaje a esos profesionales que realmente tienen otro tipo de concepto en la cuestión de que no tienen el sentimiento o la conciencia social, sino de sacar ventaja en lugar de ser honrados, honestos, éticos? ¿Cuál sería su Yo mensaje? estimaría que debiera haber una actividad política interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala para que la gente que todavía pueda rescatarse sea crítica de la podredumbre que se está dando actualmente. Yo Pero los pensaría- colegios profesionales también deberían de tener una responsabilidad, ¿no? Lo que pasa es que los colegios profesionales han perdido un poco el concepto, porque igual van y les dicen por quién tienen que votar. Recuérdese usted que es un movimiento, es una situación tripartita. Vota, es una elección tripartita, ¿verdad? Votan profesores, vota colegios profesionales y votan los electores elegidos por las asociaciones estudiantiles. Entonces, aun cuando es una situación en donde estamos 2-1, porque está hablando usted profesionales, colegios, y los estudiantes se quedan en un 33%, creería que lo más esencial de hacer es rescatar, pero sobre todo, dejar de hacer exactamente lo que se hace a nivel de partidos políticos. Que por ejemplo usted para ser diputado tiene que pagar. Y allá para ser rector también tiene que pagar y conseguir. Ahora he entendido que las elecciones para rector son elecciones millonarias. Cuando nosotros estábamos eran elecciones de 0 centavos. O sea, era por convicción. Se trabajaba por grupos, éramos voluntarios. Que yo tuve la suerte de ser elector 2 veces para rector. Una vez para el doctor Rafael Cuevas del CID y otra para el doctor Roberto Valdeaviano Pinot, representando a los estudiantes una vez y al colegio de odontólogos la segunda vez. Y en aquel tiempo nuestra carrera para llegar a un lugar y a un objetivo era simplemente el convencimiento de las personas, pero no había un centavo corriendo por el camino. Así que ahora yo creo que tendríamos que rescatar el concepto de cero dinero en esos eventos electorales de la San Carlos, porque como usted bien lo apunta, desde el mismísimo momento que hay dinero de por medio, estamos viciando y estamos realmente acabando con la autonomía universitaria. ¿Cuál es su mensaje a los catedráticos universitarios? Ya no lo miremos solo desde la San Carlos, porque la San Carlos pues, es nuestra alma mater. Pero también las otras universidades tienen pecados originales. Pecados originales desde la academia en el sentido de la preparación de los profesores. ¿Cuál sería su mensaje? Yo lo que pensaría es Lo que yo siento es que el catedrático está formando una nueva generación de ciudadanos obedientes, no beligerantes. Yo lo que pensaría es que debiera haber responsabilidad académica. Yo lo que pensaría es que se debiera de establecer una estandarización curricular. ¿Qué quiero decir con eso? Que el abogado que sale de la Landívar, la Marroquín, la Mariano Galvez, San Carlos deben tener el mismo currículo y que debe ser supervisado a través de una junta directiva que observe el contenido curricular. A mí me parece ridículo que comparemos a un muchacho que va 5 días a la semana con un muchacho que va sábados y domingos, o viernes y sábados. Creo que es ilógico pensar en eso, porque no tenemos la disciplina como existe en otros países en donde una persona va, recibe sus asignaciones, se las lleva a su casa y presenta su examen en 2 meses. Es completamente distinto. Aquí lo que creo que debe de haber es una estandarización curricular para poder educar mejores profesionales. No el hecho de, bueno, yo saqué 20 abogados, yo saqué 20 médicos, yo tengo 20 economistas, etc. Creo que debe de estandarizarse la educación, porque al final de cuentas, el afectado no es el profesional, es el pueblo que recibe los servicios profesionales. Y nosotros nos debemos al pueblo, nos debemos a un concepto educativo. Así que yo diría que mi consejo es que para poder establecer el criterio es que haya una estandarización curricular. Cuando hablamos de los intereses económicos, ¿cree que de alguna manera hay responsabilidad solo de los catedráticos o también de nosotros los padres de familia en la cuestión de buscar dónde se va a educar o dónde se va a formar ese nuevo profesional? Yo creo que lo más esencial es saber también si los padres de familia tienen la capacidad económica para enviar al mejor lugar a sus hijos. Porque, por ejemplo, usted me podría decir a mí,
Si yo tuviera la oportunidad de educar a mi hijo como dentista, probablemente diría, sin ofender a San Carlos, yo lo mandaría a la Marroquín. Y me preguntarían, ¿por qué? Bueno, porque ahí reciben 15 estudiantes. Y esta carrera es una carrera manual. Entonces, si hay 15 muchachos contra 200 en el otro lado, el que más va a aprender es el que tiene una supervisión directa. Pero obviamente, si yo no puedo pagar, me tengo que ir a donde está la de 200. Pues entonces, es un poquito relativo saber eso. Pero la situación académica yo diría que es la más importante como padre de familia. Saber a qué colegio mando mi hijo, saber a qué universidad mando mi hijo, de acuerdo con lo que va a aprender. No qué tan fácil se va a graduar mi hijo. A los padres de familia, ¿cuál sería su mensaje? Porque realmente los padres también somos responsables de la debacle de este país. Porque incluso algunos padres de familia, pese a no tener los recursos económicos, también hacen el esfuerzo de poner a sus hijos en las universidades privadas. Pero los pocos o los muchos que puedan llegar a la San Carlos les dicen, bueno, te vas a la San Carlos, pero no te vas a meter en babosadas. Desde ahí están matando la conciencia de la juventud. Bueno, ¿cuál es su mensaje al papá, mamá? Yo le voy a decir algo muy especial. La formación de los jóvenes va de los 0 a los 18 años, o 17, donde el hogar tiene una alta beligerancia y una alta jerarquía respecto de lo que van a hacer los muchachos. Después de los 18, el muchacho le diga a usted lo que le diga, y es bueno que lo haga, debe tener libre albedrío para decidir. Ya no debe ser hijo de papi. No debe ser hijo de papi, debe decidir por sí. Ahora, tiene que hacer sugerencias, decir, bueno, yo te sugiero que vayas a la universidad tal, porque es la mejor en lo que tú quieres estudiar. Si uno tiene la posibilidad económica de que la persona vaya a donde debe ir, y es el mejor sitio, yo voy ahí a ese sitio. Es como ahora. Yo apenas escuché, y no quiero ofender ni lastimar, quiero aclararle a su auditorio, ¿verdad? No me gusta lastimar. Vino la Mariano Galvez y se puso a crear la carrera de odontología aquí en Cobán. Hace unos años, cuando la crearon, me fui a ver qué era lo que pasaba. Y entonces los muchachos guapísimos, uniforme limpio, blanquito y todo, pero estaban peloteando ahí en el lugar. No había equipo, no había absolutamente nada, no había laboratorios. ¿Dónde estaban estudiando anatomía? ¿Dónde estaban estudiando qué? Estamos esperando que nos instalen unas máquinas. Miren, les dije, hasta aquí hay un grave error. ¿Cómo yo voy a crear una escuela de alto contenido tecnológico si no tengo el equipo? Y aparte de eso, había 2 profesores, 2 maestras que estaban ahí, 2 colegas. Y les digo, bueno, ¿y qué está pasando acá? Entonces, nosotros no podemos decir, como la Marroquín creó la carrera X, yo también voy a crearla. Como la Mariano Galvez ya creó la escuela de medicina, ahora viene el CUNOR y pone la escuela de medicina. ¿Dónde van a practicar? Nuestro hospital está en crisis, nuestros centros de salud están en crisis. ¿A dónde van a meter a esos muchachos para que aprendan medicina? Yo gradúo a mi hijo de médico. ¿Pero qué médico? Gradúo a mi hijo de dentista, ¿pero qué dentista? Tristemente les voy a decir, mejor voy a un mecánico dental y me haga un tratamiento, porque creo que ellos manejan dientes todos los días y nosotros ni siquiera supimos cómo aprenderlo. O me voy a un curandero que quizás me va a dar una hierba y probablemente es más confiable que un muchacho que no tuvo realmente toda la experiencia clínica, quirúrgica, propedéutica para poder enseñar y para poder servir a sus pacientes. Así que creo que debe haber responsabilidad académica y vuelvo a caer en la estandarización. Y la toma de decisión del joven. O sea, cuando hablamos del joven es tomar decisión de qué es lo que yo quiero y dejar que el joven tome su propia decisión. Yo le voy a contar algo. ¿Qué es lo que usted haría, por ejemplo, si usted quisiera ser un buen abogado? Yo iría donde un buen abogado que es mi amigo, le pregunto, ¿cuál de las universidades tú me aconsejarías que mi hijo fuera? Si a mí me preguntan como dentista, ¿a qué universidad tú sugerirías que mi hijo fuera? Pues yo primero pondría Marroquín, San Carlos, Mariano Galvez, por ejemplo, en ese orden, ¿verdad? La San Carlos sigue siendo una magnífica universidad. Lo que pasa es que hay muchas personas. Claro que ahora hay examen de selección, hay examen de admisión. Y es lógico, zapatero a tu zapato. Hay gente en la San Carlos que pasa 20 años para salir de médico, o 20 años para salir de abogado. ¿Y a quién le estamos cobrando ese costo? Y se le veda el derecho a otros muchachos para que vayan. Quiero que toquemos un poco la cuestión política, mi estimado doctor, porque ya nos quedan pocos minutos. Muchas gracias. Yo siempre he pensado que la democracia en este país se está perdiendo o se ha perdido desde el momento en que en la familia
no somos tolerantes. Creo que la democracia se consolida desde la casa, y se pierde la secretividad del voto que tanto he peleado yo a lo largo de estos años, cuando yo induzco y disciplino a que la familia tiene que votar por el partido al cual yo pertenezco. Yo ya le estoy vedando ese derecho al joven ya de 18 años, o que el joven le pregunte, papá, ¿y por quién vas a votar? Creo que desde ahí deterioramos la democracia. ¿Cuál es su concepto de democracia? Bueno, fíjese que en el caso de Guatemala hacemos una democracia relativa, porque no necesariamente los que ganan son los que debieron haber ganado. Pero hay un dicho muy importante en política que dice que el voto no representa la democracia, sino que al ser elegido, la democracia significa el respeto a las instituciones, valga decir la Constitución de la República y todos los estamentos que hubiere que respetar para que se demuestre la democracia. Elegir realmente puede ser elegido con un voto comprado, puede ser una persona elegida por un voto dirigido, como el caso que usted está mencionando. Pero lo más esencial es que la persona que salga ganadora en un proceso electoral debe tener un respeto absoluto de la Constitución de la República, pero sobre todas las cosas, que haya un respeto autonómico de los poderes del Estado, lo cual actualmente no existe. Y al no existir un respeto autonómico de los poderes del Estado, no tenemos democracia. Yo siempre lo admiré a usted, doctor, y creo que se lo expresé en diferentes oportunidades que nos vimos cuando venía de manera esporádica. Siempre pensé que usted podía regresar, por la forma en que se fue del país, que usted podía regresar como un político. Y lo veía yo ya como una vicepresidencia o una presidencia. No lo veía o no lo veo yo a usted como un simple diputado o como un alcalde. ¿Aspira usted a un cargo público? Mire, la verdad que en este momento no me mueve ningún interés político, porque mis conceptos y mi proyecto personal no encaja actualmente dentro de las actuales corrientes políticas del país. Más adelante quizás podamos presentar algunas instancias que no tengan que ver con las actuales elecciones ni con las elecciones futuras para propiciar y ayudar de alguna manera con un granito de arena muy pequeño quizás a que tengamos un mejor país. Actualmente he dedicado por más de 25 años mi ayuda a los migrantes que no son reconocidos en nuestro país tristemente, que es más de 1,5 millones de personas fuera del país, quizás estamos llegando a 2 millones, sin embargo solo servimos porque mandamos remesas. El año pasado, 2014, los migrantes enviamos 4.600 millones de dólares, multipliquémoslos por 7.5, teóricamente nosotros estamos sosteniendo al 33%, 35% de la población guatemalteca. Actualmente tengo mis antenas dirigidas hacia lo que necesita el migrante para que sea respetado, para que sea dignificado por las autoridades guatemaltecas. Y una de las cosas más importantes que hemos estado exigiendo y que se nos ha negado por décadas es el voto en el extranjero. Esa es una de las cosas por las cuales sí queremos trabajar y eso lo trataremos de hacer después de las próximas elecciones y de ahí presentar algunos proyectos que también otros guatemaltecos están interesados en seguir. Pero en este momento no nos está moviendo ni pretendemos participar en la actual contienda electoral. Ya. Le pregunté esto de manera directa porque por cuestiones de que hay que aclarar, ¿verdad? O sea, en este año 2015 usted no participa en política partidista. Por supuesto, creo que usted ya está a punto de regresar a nuestro Cobán. Así es, ¿verdad? Así es. ¿O se queda ya? No, me siento muy honrado y estoy ansioso por regresar. Y como le digo, yo porque creo ahora que ya lo veo más seguido acá. Pues. sí, creo que mi agenda en los Estados Unidos ha terminado. Y ahora, pues en el ocaso de mi vida, quisiera hacer algo por mi país, en colaboración con otros distinguidos ciudadanos que quieran
seguir mi causa, seguir mis proyectos. ¿Usted es de la opinión que en Guatemala se necesita que aprendamos a sumar, no a dividir? Obviamente, yo creo que eso es sumamente importante. Creo que es sumamente importante. Yo creo que porque aquí como que nos educaron solo, nos formaron en la matemática de la división. Mire, para concluir yo le quiero contar un cuento. Es verdaderamente lamentable que Guatemala tenga 30, 35, no sé cuántos partidos políticos. Ninguno de los partidos políticos tiene una condición ideológica, ninguno tiene una posición ideológica, ninguno tiene una filosofía paradigmática de qué queremos, si somos verdaderamente de izquierda, qué quiere decir la izquierda, si es una izquierda liberal, si es una izquierda conservadora, y del lado de la derecha, si es una derecha liberal, una derecha conservadora, si somos socialdemócratas, pero una identidad real sobre eso. Actualmente, desafortunadamente, no hay conceptos ideológicos, entonces a eso no se le puede llamar partidos políticos. Por el otro lado son grupos electorales y eso es lamentable, pues, porque cada cuatrienio lo que se ven son oportunidades para participar, pero no vamos hacia ningún sitio, ¿verdad? Oportunidades de robo, le digo yo. Bueno, desafortunadamente si usted compra una candidatura, me imagino que se quiere resarcir de lo que invirtió, ¿verdad? Es lamentable y es triste. Es lamentable y es así donde cómo nos vamos deteriorando poco a poco, pero así bueno, es. Yo todavía sigo queriendo tener una esperanza para este país. Y este proceso electoral 2015 es una oportunidad más para todos los guatemaltecos que vamos a asumir la responsabilidad de emitir nuestro voto. ¿Usted cree que deberíamos de hacer un mensaje especial? La pregunta no es si usted cree, sino le ruego que por favor, si ya no tenemos oportunidad de otra entrevista a muy corto plazo, un mensaje a la ciudadanía sobre la responsabilidad del voto. O sea, cómo tomar una decisión para poder emitir el voto. Yo creo que es un derecho inalienable y definitivamente las personas debieran de votar. Sin embargo, si no están seguras de los candidatos, creo que mi propuesta concreta es que votaran en blanco, ¿verdad? Aunque dicen que después lo llenan, entonces ese es otro riesgo, ¿no? Pero fundamentalmente yo le quisiera decir a usted como cierre de esta entrevista que los guatemaltecos merecemos un mejor futuro y cada 4 años vemos una esperanza abierta. Sin embargo, como no hay un programa concreto, pues esos 4 años se vuelven a volver frustrantes. Pero sin embargo yo creo que debe de existir el optimismo y el futuro hacia adelante y bajo del cual podamos ver una perspectiva diferente, porque yo estoy seguro que usted optimísticamente quiere ver a un Guatemala mejor, yo quiero ver un país mejor, creo que las personas que están escuchándonos quieren ver un país mejor, y bajo esa perspectiva yo creo que debieran de participar en el proceso electoral, votar nulo o votar en blanco si están en contra de lo que está pasando, y si creen que hay un buen candidato dentro de los que hay, pues también voten por él, pero también cuando voten creo que deben de exigir el por qué votaron, porque si un partido político me presenta un programa y al final del camino no hizo absolutamente lo que ofreció en su campaña, entonces yo diría que está falseando la razón por la cual fue electo. Finalmente quisiera decirle algo que ha sido acuñado por mí a lo largo de los años, y Otto René Castillo dijo muy especialmente un verso: vamos patria a caminar, yo te acompaño. Y a partir del 2016, Bernardo Villela quisiera venir a acompañar a la patria para buscarle un mejor destino. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos y a ustedes, amigos, por un periodismo sin ataduras. Hasta una próxima oportunidad. Doctor, buen retorno a Estados Unidos. Gracias, Roberto. Ha sido para mí un privilegio poder compartir en su programa. Estamos incondicionalmente a sus órdenes. Muchas gracias. Y me alegra mucho que haya personas que todavía están preocupadas por lo que pasa en Guatemala y lo que quisiéramos para Guatemala. Muchas gracias. Muy gentil por su compañía y su apoyo. Estamos a la orden. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana cuando juntos hagamos que se cumpla el principio de nuestro programa, Aprendiendo con la Verdad.